La historia comienza con Yang, una joven que descubre que su prometido le ha sido infiel. Ante la pregunta de si aún conservará su virginidad para él, Yang, dolida y resentida, decide que ya no lo merece. Impulsada por la rabia, se dirige hacia el primer hombre atractivo que ve y lo invita a pasar la noche con ella. El hombre, un desconocido de mirada intensa y aura enigmática, le advierte que no se arrepienta después. En la habitación de hotel, Cheng, le pregunta si realmente está segura de querer entregarle algo tan íntimo. Jiang, firme, le dice que sí. Lo que sigue es una noche de pasión desenfrenada. Al amanecer, Cheng le pregunta si acaso está esperando a alguien. Jiang confiesa que ese alguien es su prometido. Cheng la observa con atención y le pregunta si de verdad no sabe quién es él. Ella se le acerca, desafiante, y le dice que no necesita saberlo. Su cercanía lo desconcierta. Antes de marcharse, Jiang le asegura que no volverán a verse. Instantes después, el asistente de Cheng entra en la habitación para informarle que habrá una reunión familiar en casa del abuelo, donde conocerá a la prometida de su sobrino. Cheng, con una sonrisa enigmática, toma una perla que se desprendió del vestido de Jiang. Han pasado 10 años desde la última vez, esta vez no dejaré que se me escape, murmura. Mientras tanto, Jiang llega a la casa de su prometido, solo para encontrarse cara a cara con su amante. Aquí descubrimos que Jiang es una famosa cantante de ópera que mantiene su identidad en secreto. También queda claro que su prometido, Jimmu, le ha sido infiel repetidas veces. A ella, sin embargo, parece no afectarle. No lo ama. Está con él por razones que aún no se revelan del todo, pero que tienen que ver con algo que quiere recuperar. Jiang le informa a Jimmu que su tío ha regresado a China y que deben asistir a una cena en casa del abuelo. Al llegar, Jiang queda paralizada al ver que el misterioso tío no es otro que Cheng, el hombre con quien pasó la noche. Cheng, con una sonrisa divertida, le recuerda la noche anterior y le muestra un chupetón que ella misma dejó. Nerviosa, Jiang inventa una excusa, asegura que estaba cenando con amigos y, por accidente, derramó agua caliente sobre él, sin saber quién era. Se disculpa, pero Cheng le responde en tono juguetón que es una persona rencorosa. Es aquí donde se revela que la abuela de Cheng fue una reconocida cantante de ópera, y la madre de Jiang fue su última pupila. Jiang prácticamente creció en la casa de la familia de Cheng. De hecho, fue él quien la sostuvo en brazos por primera vez cuando era un bebé. Cuando le temía a la oscuridad, solía correr a su cama en busca de consuelo. Durante la cena, mientras Jiang sirve el té, Cheng toma su mano suavemente, provocando una reacción visible en ella. Jimmu, ajeno a la tensión, intenta darle de comer en la boca, pero Cheng aprieta el muslo de Jiang bajo la mesa, provocando que ella se detenga. Sus caricias descaradas la inquietan, y decide ir al baño. Cheng la sigue, y una vez dentro, la acorrala. Cheng, movido por una mezcla de deseo y celos, le hizo ver que no creía en su fachada de inocencia. Jiang, por su parte, intentó zanjar lo ocurrido, recordándole que ahora era la prometida de su sobrino. Aquello encendió una chispa peligrosa en Cheng, que la besó con fuerza, incapaz de ocultar lo que sentía. La intensidad del momento fue interrumpida por los golpes de Jimmu en la puerta, llamando por ella. Cheng no parecía afectado por la tensión del momento ni por la posibilidad de ser descubiertos. Continuaba besando a Jiang con la misma intensidad, ignorando sus intentos de detenerlo. Ella, angustiada, se vio obligada a enfrentarlo y preguntarle directamente qué era lo que buscaba de ella. Cheng fue claro, no quería que se casara. Sabía que ella no amaba a su sobrino y le ofreció su ayuda, con tal de que no se condenara a una vida que no deseaba. Pero la propuesta de Cheng removió en Jiang un recuerdo doloroso. Años atrás, cuando era apenas una niña enferma, él había desaparecido sin despedirse. Ese abandono aún dolía, y por eso rechazó su ayuda. En casa de su padre, se revelaba otra capa de su historia, el antiguo teatro de su madre, una herencia emocional que su padre ahora controlaba. Con la esperanza de recuperarlo, Jiang había aceptado casarse con Jimmu, sabiendo que esa alianza beneficiaría la relación de su padre con la familia Chen. No lo hacía por amor, sino por un pasado que necesitaba reconstruir. Tiempo después, Jiang buscó a un diseñador que pudiera replicar un tocado que perteneció a su madre. Al llegar a la cita, se sorprendió al descubrir que el diseñador no era otro que Chen. Le ofreció dinero por el trabajo, pero él se negó. Solo quería una cosa a cambio, pasar otra noche con ella. Ella, con una mezcla de ironía e incredulidad, le preguntó si aquella noche había sido tan memorable para él.
Cheng, sin dudarlo, afirmó que sí. Jian aceptó, aunque no sin reservas. Antes de irse, Cheng le pidió un beso como anticipo. Ella le dio uno breve, casto, pero él la detuvo para besarla con verdadera pasión. En medio de ese momento íntimo, Jian recibió una llamada urgente. Su prometido estaba borracho, causando disturbios en un bar, y necesitaban que alguien fuera por él. Jian fue al lugar, solo para encontrar a Jimo en estado lamentable. Él intentó forzarla a beber, ignorando su incomodidad. Fue entonces cuando Cheng apareció, dispuesto a defenderla. Aunque él le insistió que se marchara con él, ella se negó. Cheng, sin más, la alzó sobre su hombro y se la llevó a casa. En la residencia familiar de los Cheng, él se encargó de curar una herida en la pierna de Jian. Mientras se acercaba, ella lo amenazó con unas tijeras, pero él no se inmutó. En lugar de retroceder, la besó con decisión, sin temor al posible corte. Justo en ese momento, apareció la familia de Cheng. Jian, con rapidez y discreción, los distrajo, dándole a Cheng tiempo para terminar de curarla. Esa misma noche, Cheng tuvo una conversación con su abuelo. El anciano le sugirió que ya era hora de pensar en el matrimonio, usando como ejemplo a Jian y Jimo, quienes estaban por casarse. Cheng reaccionó con enojo, manifestando que no creía en el matrimonio como una bendición. Dijo que solo quería casarse con una mujer que realmente le gustara. Mientras hablaba, dirigió la mirada directamente hacia Jian y afirmó que, incluso si esa mujer se casaba, haría todo lo posible por arrebatársela. Mientras tanto, en otro rincón del pasado, se revelaba otra verdad dolorosa. Cuando Jian era niña, la amante de su padre le había dado una bebida para dañar su voz. Desde entonces, todos creían que no podía cantar ópera. Fue por eso que eligió hacerlo en el anonimato, protegiendo su talento del rencor de su madrastra. Días más tarde, Cheng le regaló a Jian unos pendientes que le recordaban a su madre. Conmovida, ella le preguntó qué deseaba a cambio. Él se acercó, y ella, creyendo que se trataba de un beso, se lo ofreció. Pero Cheng solo quería que lo acompañara a un evento, aunque admitió que ese tipo de agradecimientos no le molestaban. Fueron juntos a comprarle un vestido para la ocasión. En los probadores, mientras ella intentaba cerrarse el cierre del vestido, este se atascó. Pidió ayuda, y Cheng apareció. Sus manos rozaron su espalda mientras le subía el cierre con cuidado, y sus palabras, suaves pero intensas, dejaron claro que ella era la única mujer que le interesaba. Jian no sabía si creerle. La incertidumbre seguía creciendo. El día del evento, una mujer que mostraba interés por Cheng se sintió amenazada por la presencia de Jian. Las palabras hirientes no se hicieron esperar, pero Cheng intervino y la defendió sin dudar. Más tarde, Jian se acercó a la mujer y, con una sonrisa, aseguró que no tenía nada con Cheng, incluso ofreciéndose a ayudarla a conquistarlo. La otra aceptó sin sospechar nada. Esa noche, Cheng llevó a Jian a una habitación. Con voz contenida, le preguntó si estaba intentando buscarle una novia. Ella confirmó que sí, mencionando incluso que su abuelo también se lo había pedido. Jian comentó, con cierto desprecio, que lo veía como un mujeriego, incapaz de haber tenido una única mujer. Cheng, enmudecido, no lo negó ni lo afirmó, pero su silencio hablaba por sí solo. En realidad, aquella noche con Jian había sido su primera vez. Más tarde, en la intimidad de la habitación, Jian lo miró con frialdad y le pidió que simplemente se acostaran. Después de todo, eso era lo que él había estado buscando desde el principio. Jian intentó besarlo, pero Cheng la detuvo suavemente. Ese gesto la enfureció. Creyó que su rechazo se debía a la presencia de la otra mujer, aquella que se había mostrado interesada en él. Había escuchado cómo Cheng le pedía al modista un vestido confeccionado con una tela costosa para una misteriosa mujer, y en su mente no quedaban dudas. Era para ella. Cheng, divertido por la reacción de Jian, la acusó de estar celosa. Entonces, reveló que el vestido había sido hecho con las medidas de Jian, lo que significaba que el encargo era para ella desde el principio. Desconcertada y molesta, ella se disponía a marcharse, pero Cheng la detuvo una vez más. Quería saber la verdadera razón por la que ella quería casarse con su sobrino. Jian mintió, diciendo que lo hacía porque le gustaba. Él no le creyó. Fue entonces cuando ella, con tono desafiante, afirmó que solo le interesaba el dinero de su familia. La respuesta fue aún menos creíble. Cheng, en un intento de ponerla a prueba, le entregó una tarjeta bancaria con 100 millones disponibles,
diciéndole que la contraseña era su fecha de cumpleaños. Jiang, sorprendida por el gesto, le dijo que solo necesitaba 20 millones, y que se los tomaría prestados, con la promesa de devolverlos con intereses. Pero Chen se negó rotundamente. Ella, con ironía, le preguntó si quería que se lo pagara con 10 noches a su lado. Él lo rechazó también, pero confesó que lo único que deseaba era estar con ella en cada minuto y cada segundo. Aquellas palabras la descolocaron. Nerviosa, se fue. Al día siguiente, Jiang logró que su padre accediera a devolverle la propiedad del antiguo teatro de su madre, aunque aún debía concretar algunas transferencias. Más tarde, al caer la noche, unos hombres intentaron acosarla en la calle. Por suerte, Chen apareció a tiempo para defenderla, aunque en el proceso resultó herido en el brazo. Ya en casa, se quitó la camisa para que Jiang pudiera curarlo. Ella, intimidada por la cercanía, quiso marcharse, pero Chen la detuvo. Le preguntó si lo odiaba tanto como aparentaba. En silencio, Jiang recordó cuánto lo había odiado cuando era niña, por haberse marchado de China sin decir adiós. Ese abandono había dejado una herida profunda. Su falta de respuesta dolió aún más a Chen. Ella le confesó que no quería besarlo, que siempre lo había visto como un tío. Él, herido en su orgullo, le recordó que eso no pensaba la noche que pasaron juntos. Jiang le dijo que, de haber sabido quién era, jamás habría compartido la cama con él. Aunque lo amaba, había decidido que él no merecía su amor desde él. Momento en que la dejó atrás. Esa misma noche, el abuelo de Cheng le expresó a Jiang su deseo de que pronto le diera un bisnieto junto a Jimu. Cheng, que escuchó esas palabras, fue consumido por los celos. Más tarde, atrapó a Jiang en el pasillo y, con el corazón encendido, le preguntó si estaba tan desesperada por tener un hijo con Jimu. Le recordó que su sobrino era un patán, y que debía pensar bien antes de casarse con él. Le aseguró que no permitiría que ningún otro hombre la tocara. Chen estaba decidido, no le importaba si ella lo consideraba un hombre despreciable, esta vez no pensaba dejarla escapar. Al día siguiente, un tropiezo casi hace caer a Jiang, pero Chen apareció a tiempo para sostenerla. La escena fue capturada por la madrastra de Jiang, quien tomó una fotografía con la intención de enseñársela a Jimu. Esa noche, Chen besó a Jiang y le confesó que tenía sentimientos verdaderos por ella. Ella no le creyó, pensaba que usaba las mismas palabras con todas las mujeres. Pero él fue claro, solo a ella se las había dicho. A la mañana siguiente, la madrastra de Jiang irrumpió furiosa y la acusó de serle infiel a Jimu, mostrando la fotografía como prueba. Enfurecido, Jimu exigió saber quién era el hombre que aparecía con ella. Chen apareció sin dudar y asumió la responsabilidad, explicando que solo la ayudó cuando estaba por caer. El abuelo, satisfecho con la explicación, no vio motivo para escándalos. Jimu, sin embargo, se sintió herido y reclamó que Jiang le pertenecía. Chen, con firmeza, le recordó que ella no era una propiedad, sino una persona. Tiempo después, Jiang ofreció una presentación de ópera en secreto. Usaba cubrebocas, esperando no ser reconocida, pero unos hombres intentaron molestarla a la salida. Una vez más, Chen apareció para protegerla, sin sospechar que la cantante era ella. Fascinado por su voz, le pidió que cantara en el próximo cumpleaños de su abuelo. Jiang aceptó gustosa, pues tenía un cariño especial por el anciano. Esa noche, Jiang entró en la habitación de Chen sin avisar. Él se cubrió rápidamente, ya que se estaba vendando la herida. Ella se burló de su reacción, y él le ofreció dejarse ver si eso era lo que quería. Jiang salió con una sonrisa, diciéndole que no era tan afortunado. Sin embargo, se arrepintió de su actitud y regresó para curarlo correctamente. Mientras lo atendía, Chen le preguntó si sentía algo por él. Jiang mintió, negándolo. Le dio algunas recomendaciones médicas, y él le preguntó si podía comer caramelos. Ella rió y le dijo que solo después de la cena. Chen la atrajo a su regazo y, con una mirada intensa, dijo que los quería ahora, y la besó. Durante la cena, la madre de Jimu intentó humillar a Jiang regalándole un vestido anticuado para su cumpleaños. Pero Chen intervino, dándole todos los vestidos que había mandado a confeccionar exclusivamente para ella. La madre de Jimu, escandalizada, lo acusó de haber cruzado un límite. Pero Chen no le prestó atención. No estaba dispuesto a dejar que nadie apagara el brillo de Jiang. Más tarde esa noche, la madre de Jimu, temerosa de que Chen le robara a su prometida, confrontó a su hijo con una urgencia cruel.
Le entregó la llave de la habitación de Jiang y le ordenó que fuera con ella esa noche. Si lograba embarazarla, aseguró, nada impediría que la herencia familiar quedara en sus manos. No podía permitir que Chen tomara todo. Sin escrúpulos, también le dio a Jiang una bebida sospechosa, diseñada para hacerla dormir profundamente. Pero Jiang, más astuta de lo que creían, fingió beberla. Cuando Jimo entró en su habitación, con intenciones oscuras, Jiang despertó de inmediato y comenzó a golpearlo con todas sus fuerzas. En medio de la conmoción, apareció Chen, furioso, para defenderla. No dudó en abofetear a su propio sobrino, gritándole que no tenía derecho a obligarla a hacer nada contra su voluntad. Jimo, enceguecido por la ira, respondió que podía hacerlo porque ella era su mujer. Chen lo contradijo con firmeza, ella no era de nadie. Jimo se fue, derrotado. Chen quiso denunciar lo sucedido ante su abuelo, pero Jiang se lo impidió. Le confesó algo que lo dejó helado. El abuelo padecía cáncer, y había arreglado el matrimonio entre ella y Jimo con la esperanza de verlos juntos antes de morir. Si se enteraba de lo que su nieto intentó hacerle, pensaría que todo fue su culpa. Esa había sido la única razón por la que Jiang aceptó la boda. Chen, conmovido por su sacrificio, la abrazó para consolarla. Al día siguiente, Jimo regresó a la mansión con el rostro golpeado. Su madre, llena de rabia, culpó a Jiang por el estado de su hijo. Jiang no se contuvo. Les dijo que el abuelo la quería más que a ambos juntos, y que la única razón por la que la querían como esposa era para asegurar la herencia de Jimo. De haber sido por su propia voluntad, jamás se habría casado con alguien tan inútil. Jimo levantó la mano para golpearla, pero justo entonces apareció el abuelo. Indignado, anuló el matrimonio y lo expulsó de la mansión. Pero la tensión le provocó un infarto, y fue llevado de urgencia al hospital. La operación fue un éxito. Jiang, angustiada, lo cuidó como si fuera su propio abuelo. Cuando fue dado de alta, el anciano se mostró feliz al ver a Chen y Jiang a su lado. Esa noche, Chen llevó a Jiang a su habitación. La tomó entre sus brazos y le pidió que se casaran. Su compromiso con Jimo ya no existía. Pero Jiang se negó. Recordó que cuando era niña, le pidió a Chen que se casara con ella al crecer. Él, en aquel entonces, le dijo que no debía decir esas cosas a la ligera. Ahora, con el corazón endurecido, Jiang afirmó que no creía en el matrimonio ni en los hombres. Chen le propuso tener una relación, sin compromisos. Ella se rió, preguntándole por qué debería fijarse en él cuando había tantos otros hombres en el mundo. Chen se acercó peligrosamente y le respondió que porque su cuerpo lo deseaba. Jiang, nerviosa, dijo que no estaba siendo razonable y se marchó. Al día siguiente fue la fiesta de cumpleaños del abuelo. Jiang, disfrazada como la gran reina de la ópera china, dio un espectáculo inolvidable. Chen la acompañó sin saber que era ella. Cuando intentó llamarla por teléfono, el celular de la artista sonó. Jiang, para despistar, dijo que se trataba de un acosador. Chen sospechó y pidió revisar las cámaras. Más tarde, Yalu, la chica interesada en Chen, apareció con un vestido distintivo, el mismo que Jiang había visto antes. Malinterpretando la situación, Jiang creyó que Chen la estaba cortejando. Yalu intentó sentarse junto a él, pero Chen aclaró que ese lugar estaba reservado para Jiang. Su padre y el abuelo propusieron que él y Yalu se casaran, pero Chen interrumpió tajante. Ya tenía novia. Miró directo a Jiang, y añadió que su novia era tímida y no deseaba hacer pública la relación. Al revisar las cámaras, Chen confirmó sus sospechas. La cantante de ópera era Jiang. Esa noche, le regaló una horquilla que él mismo había tallado. Ella lo elogió como un excelente artesano. Mientras él iba a buscar la corona que le había prometido, Jiang descubrió que durante su enfermedad, Chen había viajado sin descanso a distintos templos para rezar por ella. Nunca la abandonó realmente, y eso la conmovió profundamente. Cuando Chen regresó con la corona, la encontró aún emocionada. Jiang lo enfrentó y le preguntó por qué la había dejado hace 10 años. Chen le confesó que no podía verla sufrir. Estuvo junto a su cama mientras ella estaba en coma, pero cuando sintió que no podía hacer más, partió a pedir ayuda a Buda, templo por templo. Sus oraciones funcionaron. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Chen le preguntó si lo quería. Jiang confesó que le gustaba, un poco, pero aún lo veía como a un tío. Chen sonrió con dulzura y le dijo que podía esperarla. En ese instante, Jimo los vio. Enfurecido, fue a la habitación de Jiang y la acusó de tener una aventura con Chen.
la amenazó con contarle todo al abuelo. Jian, firme, le recordó que el anciano estaba muy enfermo, y que si realmente le importaba, debía quedarse en silencio. Hasta ese momento, Jian había creído que quien la había cuidado en el hospital fue Jimo. Ahora sabía que fue Chen. Al día siguiente, Jian, aún disfrazada como cantante de ópera, fue a cerrar un trato comercial con un hombre peligroso. Chen apareció también. Cuando el hombre se retiró por un momento, Chen aprovechó para revelar que ya sabía que era ella. La regañó por exponerse ante alguien tan peligroso y, con urgencia, la sacó de allí. El abuelo se enteró de la relación entre Jian y Chen. Enfurecido, confrontó a su nieto. ¿Cómo podía haber intimidado a una niña? Chen respondió que ya no era una niña, tenía 22 años. Jian intervino y habló con el abuelo desde el corazón. El anciano, poco a poco, fue cediendo, y finalmente aceptó la relación. Pero el peligro aún no había terminado. El hombre con el que Jian había tratado se obsesionó con ella y la raptó. Chen llegó justo a tiempo para rescatarla, aunque recibió una herida en el proceso. Jian, desesperada, lloró al verlo sangrar. Le suplicó que no muriera, le prometió que se casaría con él. El agresor fue arrestado junto a todos los involucrados. Tiempo después, Chen y Jian se casaron. El abuelo, lleno de alegría, se encargó de organizarles una ceremonia digna de su amor. Así, entre lágrimas, risas y segundas oportunidades, terminó esta historia.